Muy bien, pues buenos días a todas y a todos y muchas gracias por asistir a esta convocatoria donde las organizaciones que estamos presentes aquí y algunas otras de las que hablaré luego queremos llamar la atención sobre dos asuntos de extrema importancia y sobre los que creemos que por distintos motivos no tienen existe cierta falta de eco. En primer lugar, bueno, soy Jesús Gallego, el secretario de Política Internacional de UGT. En primer lugar, queremos llamar la atención sobre los más de 45 años que lleva el régimen dictatorial de Teodoro Obiang, violando los derechos humanos y utilizando la violencia contra la oposición democrática en Guinea Ecuatorial. Y en segundo, y derivado del primero, el secuestro y asesinato de 4 opositores, 2 de ellos de nacionalidad española, 2 ciudadanos españoles, Feliciano Emma Mangue y Julio Bama. La Audiencia Nacional dio luz verde a la orden de detención nacional e internacional de Carmelo Bono, hijo del dictador Obiang y viceministro de Seguridad Internacional, responsable directo de estos delitos. La orden de detención entendemos que, por lo tanto, es por un lado, una acción legal contra un posible y grave delito, pero a la vez es también un golpe contra un gobierno que se cree intocable. UGT se felicita de que la Audiencia Nacional haya sido valiente en su decisión, que es una obligación, ya que es un posible crimen contra 2 ciudadanos españoles, y esperamos que este espíritu y esta acción que ha emprendido no se pierda y pueda echarse para atrás. El derecho internacional es una herramienta de justicia que se representa en muchas formas, frente a la restitución de la justicia y también de cómo acabar con la impunidad de regímenes dictatoriales como el de los Obiang. La oposición, dentro y fuera de las fronteras de Guinea Ecuatorial, es tan arriesgada que exigir justicia, paz, democracia, libertad sindical o derechos supone, como hemos visto, poner la vida en juego. Es deber de cualquier país democrático y singularmente de España trabajar desde el exterior para que la gente conozca y sepa lo que ocurre en Guinea Ecuatorial, dar altavoz a este caso y también poner las herramientas del derecho internacional en favor del pueblo ecuatoguineano y contra los sátrapas que lo oprimen. En este sentido, las instituciones españolas deben colaborar con la oposición guineana para lograr un cambio democrático en Guinea Ecuatorial y anular completamente cualquier tipo de relación política o comercial que legitime a los tiranos. Eso es respetar la memoria de estos 4 opositores y la de tantos otros que arriesgan lamentablemente pierden su vida en busca de un futuro mejor para su país en cualquier clase de activismo, en la lucha política, en la lucha sindical o en el activismo LGTB, que son conductas que están consideradas criminales y a cuyos activistas se los deshumaniza a través de torturas sistemáticas y aislamientos del resto de la sociedad. Cualquier organización, cualquier defensor de los derechos humanos y la democracia, como las organizaciones que estamos, sindicales y políticas, que estamos aquí presentes, el Gobierno de España e instituciones europeas e internacionales, así como la Judicatura, están obligadas a colaborar en su ámbito, a apoyar y a solidarizarse con esta causa y hacer cumplir la justicia. Estamos seguros que este es el primer paso que ha dado la Audiencia Nacional y que va a ser un punto de inflexión en la lucha que se pueda dar desde el exterior al régimen de Obiang y que, por supuesto, UGT estará presente en esa lucha. Y quiero acabar diciendo que en un caso de violación de derechos humanos, no me quiero olvidar hoy de un gravísimo caso también de violación de derechos humanos y de posible genocidio que se está cometiendo en Palestina contra el pueblo palestino. Voy a dar la palabra a las personas. Primero voy a decir que además de las organizaciones que estamos aquí presentes, hay otras organizaciones políticas que han expresado su apoyo a esta causa, como son Más Madrid, Podemos, Sumar y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Voy a dar la palabra a Alejandra de la Fuente, que es la responsable de países árabes, África, Asia y OIT de la Secretaría Internacional y de Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras. Alejandra, tienes la palabra.
Gracias, Jesús. Bueno, en representación de Comisiones Obreras intervengo para recordar que este nuevo capítulo de violación de derechos humanos por parte de la dictadura de Obiang no es sino un eslabón más de una larguísima cadena de abusos, torturas y constantes violaciones de los derechos humanos que Obiang y su entorno ejercen contra la población guineana en su conjunto y, en particular, contra cualquier rastro de oposición. Durante décadas y desde el sindicalismo internacional y aquí en España, las organizaciones sindicales aquí presentes, Comisiones Obreras y UGT, hemos denunciado sin descanso las detenciones arbitrarias a miembros de partidos de la oposición y las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión. Hemos denunciado que jamás los sindicatos independientes han podido registrarse en el país y que los derechos sindicales y del trabajo son inexistentes. Hemos denunciado cómo la falta de transparencia y la mala gestión merman el potencial económico del país, cómo aumenta el trabajo infantil de manera generalizada, la utilización de reclusos como mano de obra en proyectos de construcción, el aumento del trabajo forzoso en Guinea Ecuatorial. Todo ello en un país que apenas tiene 14 convenios internacionales del trabajo ratificados de los 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que además incumple sistemáticamente. Durante décadas hemos denunciado las graves irregularidades en procesos electorales sin censos publicados que incluían a menores de edad y personas fallecidas. Hemos denunciado sin parar el control de los medios de comunicación por parte del Estado. En definitiva, hemos denunciado fraudes electorales, violencia, intimidación y hemos denunciado además cómo España y la comunidad internacional conocían entonces y conocen ahora estas violaciones de los derechos humanos y cómo se han ignorado tácitamente estos hechos de acoso y persecución a las voces críticas al régimen. Hace tan solo unos días, el Observatorio Internacional de la Abogacía ha condenado la intimidación sufrida por la abogada Gemma Jones tras mostrarse crítica con el sistema judicial ecuatoguineano. Y esto la obligó a abandonar Malabo precipitadamente el pasado 1 de diciembre de 2023. Como sabemos, la Audiencia Nacional ha acordado emitir estas órdenes de prisión y busca y captura internacional y como el resto de los compañeros de mesa que hoy están aquí y aquellos que tampoco que ha mencionado Jesús, apoyamos esta decisión, esta investigación judicial y exigimos a la dictadura guineana la libertad inmediata de los secuestrados y el fin de todos los actos de acoso y violencia contra la población y contra la oposición en Guinea. Gracias, Alejandra. Tiene ahora la palabra Fran Pérez, responsable de Derechos Humanos de la Comisión Internacional de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias por asistir a todos y a todas. Quería decir que nuestra intervención quería expresar desde aquí desde Izquierda Unida, desde el Partido Comunista, que también está un compañero de la Comisión Internacional, Carlos Bielsa, expresar nuestra condena por este régimen que, como ha dicho Jesús al principio, Jesús Gallego, pues lleva ya 45 largos años de dictadura. Creo que esto es lo primero que hay que decir, ¿no? Es la dictadura más longeva del mundo. Bueno, pues yo creo que hay que reclamar democracia para Guinea Ecuatorial y nosotros estamos aquí fundamentalmente para apoyar este procedimiento judicial que se ha abierto desde hace un tiempo en la Audiencia Nacional Española, que ha tenido como éxito ya la orden de captura, la búsqueda y captura internacional del hijo del dictador, Teodoro Obiang, Gabriel Obiang se llama, ¿no? Carmelo Obiang y 2 altos cargos más de la dictadura que fueron, y está demostrado en la causa, con informes incluso de la policía española, en los responsables del secuestro y captura de 4 compañeros, cuyos nombres quiero citar aquí: Martín Obiang, Feliciano Efa, Bienvenido Endón y Julio Obama. Eran además amigos nuestros del Movimiento de Liberación Nacional de Guinea Ecuatorial, opositores que estaban en España, 2 de ellos con nacionalidad española, mucho más grave todavía, 2 de ellos con residencia en España y tramitando la nacionalidad española, y con uno de ellos, recordará Mateo, que fuimos a CEAR, al Centro Español de Ayuda al Refugiado, porque estaban tramitando su asilo político en España. Entonces, un secuestro de esas características, no solamente un secuestro de opositores guineanos ya es grave, es muy grave, ¿no? Porque todos los días se violan los derechos humanos, lamentablemente, en Guinea Ecuatorial, desde hace 45 años, y hay torturas, y hay desaparecidos, y hay secuestrados, y hay asesinatos, ¿no? Y esa es la primera denuncia que tenemos que hacer, que la dictadura de Guinea Ecuatorial continúa, que además es una ex colonia española, que son
han sido ciudadanos españoles y en este caso se trataba de 4 ciudadanos que vivían en España y que tenían nacionalidad española, ¿no? Bueno, yo creo que hay que reclamarle al señor Obiang que le ponga en libertad inmediata a estos secuestrados, que el secuestro es un delito permanente y que, bueno, los tribunales españoles afortunadamente no se han olvidado de ese hecho y, bueno, pues este procedimiento judicial lleva su curso, continuará y le deseamos los mayores éxitos para luchar contra la impunidad, ¿no? Yo no quisiera decir nada más aquí porque entiendo que Mateo, en nombre del movimiento, y también Aitor, como en nombre, digamos, de la acusación particular, de los familiares, que son los que más están impulsando el procedimiento judicial, pues son los que tienen que hablar más en esta rueda de prensa. Pero sí expresar también en nombre de Más Madrid, que iba a venir aquí, pero el compañero que iba a venir después del escándalo del marido o compañero de Ayuso de ayer, pues hoy no le ha sido posible venir, ¿no? Y Podemos tampoco ha podido, pero ambas fuerzas nos han dicho que expresemos aquí que ellos apoyan claramente el procedimiento judicial y que apoyan a las víctimas y a los familiares de los secuestrados. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Tiene ahora la palabra. Os voy a pedir a las personas que estáis en la sala, por favor, que tengáis cuidado con el tiro de cámara porque se está transmitiendo por YouTube, creo, la rueda de prensa y se tapa la cámara cuando se levantan por el pasillo. Tiene ahora la palabra Mateo Meseguer, que es vicepresidente del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial, Tercera República, y además de ser un compañero y amigo, quiero poner en valor la valentía de las personas como Mateo, de muchas de las personas que estáis aquí en esta sala, de los familiares y amigos de las personas secuestradas y torturadas en vuestra lucha. Desde luego que vuestra palabra no solo es la expresión en primera persona de vuestra lucha, sino también la más arriesgada, porque como hemos dicho desde el principio, os estáis jugando la vida. Así que muchas gracias por estar aquí. Mateo, tienes esa palabra. Bueno, buenos días. Me he traído una chuleta, que es la que voy a intentar, desde la que voy a transmitir todo lo que quiera. Me siento profundamente honrado de dirigirme a ustedes hoy, no solo como representante de mis valientes compañeros, sino como parte de una causa mayor que nos convoca bajo el mismo ideal. En este momento de unión y reflexión, nuestro primer pensamiento es de gratitud hacia la UGT por abrirnos las puertas de su casa, facilitando este espacio para poder dirigirnos a los medios de comunicación. Su apoyo constante al movimiento por nuestra lucha incesante por los derechos humanos en Guinea Ecuatorial no ha pasado desapercibido y por ello les extendemos nuestro más sincero agradecimiento. Igualmente, es imperativo reconocer la solidaridad inquebrantable de nuestros aliados de Izquierda Unida, Podemos y Sumar, PSOE, cuya compañía en esta travesía desde sus inicios ha sido fundamental. Su presencia refuerza nuestro compromiso y nos anima a seguir adelante. De la misma manera, a todos los demás partidos políticos de nuestra madre patria, PP, PSOE, Ciudadanos, Más Madrid, Esquerra Republicana, PNV, Junts, Bildu, que se solidarizan con nuestra causa y aprobaron por unanimidad la proposición no de ley que condenaba el secuestro de nuestros compañeros. Agradecemos también, como no podía ser de otra manera, la brillante labor de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que una vez más hizo mérito del apelativo de ser mejor policía del mundo. Un agradecimiento especial merece el señor abogado Aitor Martínez, nuestro abogado en la causa del secuestro de nuestros compañeros, cuyo trabajo incansable no solo
nos ha guiado legalmente, sino ha sido el artífice de los resultados que hoy tenemos. Más particularmente de que el mundo y la opinión pública conozcan nuestra causa. Y como pilar en la organización de este acto que hoy nos reúne. Su dedicación es un ejemplo de la excelencia y la pasión que caracteriza a los verdaderos defensores de la justicia. Hoy nos congregamos aquí no solo para compartir y reflexionar, sino para elevar una voz colectiva en condena al terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura de Guinea durante 56 años. Y de la manera más acentuada en los 45 años de poder absoluto del dictador más longevo del mundo, denunciamos los crímenes contra la humanidad, los secuestros y los asesinatos de disidentes y activistas, y acciones que mancillan la dignidad humana y socavan los fundamentos de la libertad y la democracia. Compañeros y compañeras, el MLG, desde su fundación en Madrid el 24 de agosto de 2018, se ha comprometido con la lucha por la democracia y las libertades fundamentales en Guinea Ecuatorial. El MLG es un movimiento reconocido por el Ministerio del Interior y amparado por la Ley de Asociación del Estado Español. Nuestro movimiento destaca la ausencia de libertades tanto de asociación, reunión, manifestación, a sindicarse, a expresarse en nuestro país, que vive bajo una especie de partido único y se dedica a denunciar las violaciones de derechos humanos y restricciones a las libertades civiles, donde en reiteradas ocasiones se ha dicho por reputadas instituciones que se caracterizan por el nulo respeto a los derechos humanos. Demandamos la liberación inmediata de todos los secuestrados y los centenares de presos políticos, activistas, encarcelados injustamente en Guinea Ecuatorial. E instamos a las asociaciones civiles y grupos de solidaridad a unirse a esta causa. Asimismo, reiteramos nuestra llamada a las autoridades judiciales para que actúen conforme a la justicia y respaldamos firmemente las resoluciones judiciales pertinentes que buscan restaurar la dignidad y los derechos de los afectados. Queremos dejar claro que el MLG se mantiene firme en su principio de no negociar con el régimen del sátrapa Teodoro Obiang Nguema. No establecemos diálogos con asesinos o dictadores. Nuestra lucha es por la liberación incondicional de todos los presos políticos y el respeto estricto a las leyes y los derechos humanos. Desmentimos categóricamente los rumores que sugieren lo contrario, reafirmando nuestro compromiso inquebrantable con la causa por la que luchamos. No queremos desaprovechar esta oportunidad sin dirigirnos al Gobierno español y al Congreso de los Diputados, que tomen las medidas necesarias para retirarle al dictador Teodoro Obiang, para retirarle al dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo la medalla de Isabel la Católica, ya que no se puede concebir que en una de las mayores democracias del mundo esté condecorando a un dictador. Y agradecemos sinceramente vuestra presencia, escucha y apoyo. Juntos seguiremos en la lucha hacia un futuro donde la justicia y la libertad prevalezcan en Guinea. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mateo. Y para finalizar, tiene la palabra Aitor Martínez, que, como se ha dicho, es abogado, representa a la acusación particular en este caso y seguramente no de manera anecdótica, también para información es el abogado de Julian Assange. Aitor, la palabra es tuya. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecer a todos los asistentes, en especial a periodistas y miembros de la prensa. Agradecer también a UGT por ejercer de anfitrión de este acto y también agradecer a las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas que se suman al apoyo a esta causa penal que se está dirimiendo en la Audiencia Nacional, ¿no? En concreto, a Más Madrid, Podemos, Sumar, PSOE, Comisiones Obreras, Izquierda Unida e igualmente a UGT, ¿no? Y en especial a UGT por además permitirnos que se celebre este acto hoy aquí. Bueno, mi intervención va a ser en calidad de representante de la acusación popular en nombre del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República y también de las acusaciones particulares que ejercen los familiares de las víctimas que se encuentran a día de hoy en situación de secuestro o incluso ya de desaparición forzada, habida cuenta de que el régimen se niega a dar información sobre su localización, paradero o estado de salud. Bien, como ya adelantó anteriormente Fran Pérez, la dictadura de Teodoro Obiang es la dictadura más longeva a día de hoy en el planeta. Está a punto de cumplir 45 años de régimen de partido único, sin libertades, sin pluralidad y, sobre todo, con un atropello diario y sistemático a los derechos humanos en todas sus vertientes, ¿no? Derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Puede ser probablemente uno de los regímenes más tiránicos que haya a día de hoy en la faz de la tierra, ¿no? Sin embargo, es un régimen que ha gozado de una marcada impunidad, habida cuenta de que el sistema judicial interno del país jamás se ha plantado ante los atropellos a los derechos humanos, básicamente porque evidentemente se encuentra secuestrado por el Poder Ejecutivo y principalmente por la familia Obiang. Las únicas causas judiciales que hasta el momento se han podido abrir en relación a Guinea Ecuatorial y principalmente en relación a la familia Obiang habían sido causas netamente económicas o patrimoniales, las pocas que habían podido resquebrajar ese muro de la impunidad, ¿no? Por ejemplo, y tengo aquí anotadas algunas, en Estados Unidos, la multa que se impuso al banco RIX por permitir depósitos del presidente Teodoro Obiang, la archiconocida causa en Francia por los bienes mal adquiridos que terminó con la condena de Teodorín Obiang, actual vicepresidente, la causa abierta en Portugal en relación a Gabriel Obiang, también hijo del presidente y ministro de Minas e Hidrocarburos, la causa en Suiza vinculada a blanqueo de capitales y a Teodorín Obiang, otra causa en Reino Unido en el ámbito del régimen de sanciones globales a la anticorrupción contra Teodorín Obiang o las causas abiertas en Brasil también contra Teodorín Obiang. Pero eran todas causas económicas y patrimoniales que tenían como anclaje jurisdiccional el principio de territorialidad, ya que las operaciones económicas habían pasado por esos países. Pero en el ámbito de los derechos humanos nunca se había podido resquebrajar el muro de impunidad que había en Guinea Ecuatorial hasta estas órdenes internacionales de detención que se acaban de cursar contra el ministro de Seguridad Nacional, contra el que era secretario de Estado de Seguridad Exterior, actual viceministro de Seguridad Exterior, y contra el director general adjunto de Seguridad Presidencial, es decir, contra la cúpula de seguridad interior y exterior de Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, en primer lugar, consideramos que estas órdenes de detención internacional suponen un antes y un después en la lucha contra la impunidad en Guinea Ecuatorial y esperemos que sean las primeras de un largo recorrido de causas penales que consigan por fin acabar con la impunidad que existe en materia de derechos humanos
en Guinea Ecuatorial. Como no podía ser de otra forma, en primer lugar, reconocer que hemos llegado a estas órdenes internacionales de detención, que, como digo, son históricas, gracias al duro trabajo de todos y todas los que hemos estado involucrados en esta causa. Al final, yo ejerzo como mero operador jurídico del trabajo de muchas personas que además han arriesgado sus vidas directamente. No solo los miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial, los propios familiares de las víctimas, sino testigos protegidos que dejaron todo en Guinea Ecuatorial para venir a colaborar con la causa en España, aportando información valiosísima que ha sido la base de estas órdenes internacionales de detención. Y también los familiares de esas personas que todavía se encuentran a día de hoy en Guinea Ecuatorial y que muchos de ellos han sido represaliados y que han sido sometidos a detenciones arbitrarias, a trato cruel, inhumano, degradante e incluso torturas por el simple hecho de ser familiares de personas que están colaborando a día de hoy aquí con la causa española. De igual forma, especial mención al trabajo realizado por la Policía Española y en concreto por la Comisaría General de Información, una labor encomiable sin la cual tampoco habría sido posible que se cursaran estas órdenes internacionales de detención. ¿Cuál ha sido la respuesta del régimen a las órdenes internacionales de detención? En primer lugar, parece ser que han anunciado la posibilidad de acudir contra España ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Bien, consideramos que si esa es la vía que quiere ejercer Guinea Ecuatorial, es legítimo y podría acudir a la Corte Internacional de Justicia, pero consideramos que no tendría mucho recorrido, habida cuenta de que España ejerce una jurisdicción incuestionable en esta causa, ya que existen víctimas de nacionalidad española. Los actos preparatorios de ese secuestro habrían comenzado en España con el seguimiento a estas personas y además los perpetradores se encontraban también en territorio español, algunos de ellos incluso con residencias efectivas expedidas por nuestras autoridades. Por lo tanto, el recorrido que tendría esa causa ante la Corte Internacional de Justicia sería competente para su defensa la abogacía del Estado, pero consideramos que no tendría un gran recorrido, como tampoco lo tuvo una causa similar abierta contra Francia por parte de Guinea Ecuatorial en defensa de Teodorín. La segunda respuesta del régimen de Guinea Ecuatorial a estas órdenes internacionales de detención ha sido desplegar un acoso directo a testigos de esta causa. Uno de los testigos de esta causa es el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial, quien ha aportado documentación fundamental para acreditar la connivencia del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial en Guinea Ecuatorial y que además ha declarado ante la Audiencia Nacional y en sus declaraciones de igual forma ha aportado también información muy valiosa. La respuesta del régimen ha sido instalar una cámara oculta en un hotel y difundir imágenes privadas de esa persona, pero las ha difundido en la tele pública de Guinea Ecuatorial y en la propia red social del vicepresidente de Guinea Ecuatorial, conocido como Teodorín Obiang, lo que demuestra también la calidad democrática y la calidad en términos de justicia de ese país. Su respuesta directa ha sido el acoso a testigos estratégicos de la causa en España. Además, tampoco han dudado en desplegar en España a detectives / espías contra los testigos protegidos y contra los abogados que ejercemos en esta causa. Como habrán podido ver en prensa, ya fueron detectados algunos de esos detectives haciendo seguimientos a las reuniones que manteníamos los familiares de las víctimas, testigos y miembros de la oposición de Guinea Ecuatorial, lo cual se encuentra a día de hoy bajo investigación por parte de la Policía Española, quien ya habría determinado algunas identidades. El conocido como caso secuestros o caso Guinea Ecuatorial responde a una larga lista de secuestros. Estos 4 ciudadanos que fueron secuestrados el 15 de noviembre de 2019 ponen fin a una larguísima lista de una operación parapolicial diseñada desde Guinea Ecuatorial por parte
de una estructura denominada como estructura de seguridad exterior, cuyo nombre ya es alarmante, porque en principio la lógica napoleónica de distribución ministerial o competencial de un país atendería a la existencia de una seguridad interior y de un Ministerio de Relaciones Exteriores, pero una unidad parapolicial destinada a la seguridad exterior ya en principio debería alertarnos. Cuando comenzamos esta causa, recopilamos a través de información oficial proveniente de instituciones como, por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que emite un informe anual sobre violaciones a derechos humanos, el relator de la ONU contra la tortura, ya venían alertando desde hacía 2 décadas de la existencia de una unidad parapolicial para cometer secuestros contra opositores en el extranjero. Y lo que alertaban estos organismos internacionales es que la oposición interna en Guinea Ecuatorial había sido sistemáticamente aplastada y habían sido expulsados hacia el exterior. Y el régimen de Guinea Ecuatorial desplegó operaciones en el extranjero para secuestrar a estos miembros de la oposición, trasladarlos subrepticiamente a Guinea Ecuatorial, esconderlos de los inspectores de la comunidad internacional, someterlos a torturas sistemáticas y exhibirlos en juicios sin garantías en los que eran condenados normalmente y, como viene siendo el argumento usual del régimen, por participar en un golpe de Estado. Aproximadamente acreditamos con fuentes oficiales el secuestro de unas casi 40 personas, casi 40 opositores secuestrados en el extranjero, algunos de ellos residiendo en Bélgica o en Italia. Es decir, sería una suerte de Operación Cóndor, como sucedió en el cono sur de América Latina, ¿no? Cuando las dictaduras de Argentina, de Chile, de Paraguay se coaligaron para perseguir a los opositores fuera de su jurisdicción, pero una Operación Cóndor a la africana, que llega aproximadamente, como decía, a un subregistro que podría ser mayor de aproximadamente 40 personas. El 15 de noviembre de 2019 se perpetra la última de estas operaciones, que es la que se despliega contra Martín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama. Son engañados para que se desplacen hacia Sudán del Sur. Ya habían sido sometidos a seguimientos dentro de nuestro territorio e incluso habían denunciado reiteradamente ante la policía que estaban siendo seguidos, que estaban siendo grabados en sus domicilios, y cuando salen de la jurisdicción española, al llegar a la frontera con Sudán del Sur, son secuestrados. Se les encierra en un contenedor en el aeropuerto de Sudán del Sur y a las pocas horas son sacados del contenedor, fotografiados y, según parece, se les indicó: Obiang paga muy bien por vosotros. Se les dio una dosis de un adormecente, que probablemente sería una solución tipo pentotal, se les adormeció, se les introdujo en un avión oficial de Guinea Ecuatorial y con un pañuelo en la boca y con sacos en la cabeza fueron amordazados y llevados a Guinea Ecuatorial. Ingresados después en celdas subterráneas de una prisión sometida a seguridad presidencial, o Benasem, donde fueron sistemática y recurrentemente torturados. De acuerdo a las evidencias que se aportaron en la causa, evidencias que, insisto, hay que resaltar que se cuenta con ellos gracias a la valentía de muchas personas que salieron de Guinea Ecuatorial con material incriminatorio muy relevante, la responsabilidad es atribuida presuntamente a 3 altas autoridades de Guinea Ecuatorial, con las cuales además existiría conexión jurisdiccional española, porque algunas de ellas tendrían residencia efectiva en España y otras incluso se encontraban en territorio nacional. Se abrió una operación, como todos saben, y una de esas personas se encontraba en territorio español y cuando se le notificó la existencia de la querella dejó en pocas horas nuestra jurisdicción y jamás volvió, y me aventuro a decir que jamás volverá. En ese momento, uno de los 4 secuestrados muere en circunstancias aún no aclaradas en Guinea Ecuatorial, Julio Obama. La Audiencia Nacional pidió que se entregara el cuerpo de Julio Obama, evidentemente para que se sometiera a una práctica forense en nuestro país. Teodorín Obiang en sus redes sociales se aventuró a indicar que no habría ningún problema en repatriar
ese cadáver, pero después Guinea Ecuatorial nunca ha cumplido con la orden judicial emitida por la Audiencia Nacional de repatriación del cuerpo del ciudadano español. Probablemente porque ante un análisis forense se podría acreditar la circunstancia de la muerte y las torturas que recibió en Oben Hassem. A día de hoy se cursan esas órdenes internacionales de detención por un delito de secuestro con finalidad terrorista y torturas aparejadas. Estas órdenes internacionales de detención responden también a una presión institucional por parte de la comunidad internacional indiscutible. El Parlamento Europeo emitió una resolución histórica, aprobada prácticamente por unanimidad, en la que solicitó a Europol y a Eurojust que se coordinaran para evitar que siguiera incrementándose la trama de secuestros a opositores que se encontraban refugiados o con doble nacionalidad en territorio europeo. El Congreso de los Diputados español igualmente solicitó la libertad de estos 3 secuestrados. El Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya ha abierto una causa porque considera que no estamos ya ante un secuestro, sino que ha escalado a la situación de desaparición forzada, habida cuenta de que después de que se alzara el secreto de esta causa, las autoridades de Guinea Ecuatorial han negado sistemáticamente asistencia consular a estas personas, ninguna autoridad del Ministerio de Asuntos Exteriores ha podido verlas y ante las órdenes libradas desde la Audiencia Nacional para que se acreditara la localización, el paradero y el estado de salud de estas personas, la respuesta de Guinea Ecuatorial ha sido el silencio. Por lo tanto, para la estructura de Naciones Unidas estamos ya ante una situación de desaparición forzada. No se sabe nada de ellos a día de hoy. Y además el Consejo de la Unión Europea tiene abierto un trámite para valorar la posibilidad de la imposición de sanciones a autoridades de Guinea Ecuatorial por la comisión de violaciones a los derechos humanos. No quiero extenderme más y sí me gustaría, bueno, que se estableciera ahora un diálogo, se hicieran preguntas, se solventaran dudas, cuestiones. Y lo que sí querría es agradecer a todas las organizaciones que se van a sumar a un futuro manifiesto que en breve se circulará en prensa, en el que se va a pedir expresamente a la Audiencia Nacional que no ceda la jurisdicción en esta causa. Porque, como bien saben, hubo un auto de cesión de jurisdicción dictado por el Juzgado Central Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y que se encuentra actualmente apelado ante la Sala de lo Penal y que se deberá resolver probablemente en las próximas semanas. Y además un manifiesto en el que se va a solicitar expresamente y en forma contundente a las autoridades de Guinea Ecuatorial que procedan a la liberación de las personas secuestradas y en situación actual de desaparición forzada de personas. También se va a solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que redoble sus esfuerzos para conseguir visitar a estas personas y acreditar cuál es su estado de salud. Y además también nos gustaría anunciar que el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial, Tercera República, ya se encuentra en diálogo con miembros del Servicio Europeo de Acción Exterior para sindicar y nominar a personas que pudieran ser sometidas a sanciones de la Unión Europea y principalmente, y como es evidente, a las 3 personas sobre las que pesan ya órdenes internacionales de detención. De igual forma, bueno, confirmar que al margen de que el régimen de Guinea Ecuatorial disponga espías, detectives o acoso contra abogados, testigos o familiares, eso no va a hacer que paremos en nuestra lucha contra la impunidad en Guinea Ecuatorial. Y también anunciar que no vamos a parar con esta causa, sino que vamos a seguir abriendo todas las causas que sean necesarias, tanto en la justicia española como en la justicia internacional, sobre todo teniendo en cuenta que esta trama de secuestros ha afectado a otras jurisdicciones, además de a la española, y que ya se están estudiando acciones penales en otros foros, como pudiera eventualmente ser la propia Corte Penal Internacional, ¿no? Ya que estamos ante una trama de secuestros sistemática que afecta
aplicado a otros países de la comunidad internacional que sí son miembros del Estatuto de Roma de 1998, por el que se estableció la Corte Penal Internacional. Así que, sin más, agradecerles nuevamente su asistencia y si tienen alguna pregunta se la podremos solventar. Muchísimas gracias. Ahí, antes de pasaros la palabra, por si alguien de prensa quiere hacer alguna pregunta, yo quiero poner en valor también a los periodistas, a las periodistas y medios de comunicación valientes que dan seguimiento a un asunto como este, que con frecuencia, por desgracia, es silenciado en los medios de comunicación, a las que habéis decidido participar, y es parte de vuestra voluntad y de vuestra insistencia también en vuestras redacciones. Muchas gracias. Y ahora, pues, si alguien tiene alguna pregunta, creo que hay un micrófono de mano. O sea, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Así. Sí, hola, buenas. Soy Yoshimaro Inosan de Radio Makuto. Pues yo quería hacer una pregunta. Sabemos, consta que Julio Obama está muerto. Y sus tres compañeros con los que él partió de España, ¿qué se sabe de ellos a fecha de hoy? Muchas gracias. Bueno, desde que se alzó el secreto de la causa, se vienen solicitando informes a la Dirección General de Asuntos Consulares y Españoles en el extranjero, que es la unidad del Ministerio de Asuntos Exteriores competente para brindar asistencia consular a los españoles que se encuentran, por ejemplo, detenidos en el extranjero. Y los informes de la Dirección General de Asuntos Consulares simplemente concluyen que las autoridades de Guinea Ecuatorial no informan sobre su localización, verdadero estado de salud, y que ni siquiera permiten la mínima asistencia consular por parte del embajador o del cónsul de España en Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, a día de hoy la conclusión es que no se sabe absolutamente nada de ellos, e incluso el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Personas de la ONU ha abierto una causa porque considera que podría caer la situación en su mandato y que podríamos estar ante una situación ya de desaparición forzada. No sé si tienes algo más. No, solamente añadir que en dos momentos, por lo menos que tenga yo conocimiento, igual Aitor sabe más, en dos momentos Obiang decidió sacarles en televisión con traje de presos de color naranja, tipo Guantánamo, y sí los sacó en unas imágenes de televisión informando sobre este procedimiento con la información que el régimen quería dar. Quizá para dar un escarmiento o dar una imagen a la opinión pública de Guinea Ecuatorial de que el que es democrático y exige democracia para Guinea o libertades o derechos humanos, pues puede terminar preso, ¿no? Pero hace ya meses que no ha vuelto a salir en televisión. Por tanto, lo que dice Aitor sí es cierto también, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues terminamos entonces y quiero repetir el nombre de las organizaciones y partidos que apoyan esta causa: el PSOE, Sumar, Podemos, Más Madrid, el PC, Izquierda Unida y el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial, Tercera República, y, por supuesto, Comisiones Obreras y UGT. Muchas gracias a todos y a todas.